¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Es todo un placer para mí estar con ustedes en esta última sesión, comida que me corresponde del año. Puse estas pequeñas diapositivas, imágenes representativas de lo que fue. Gracias, doctor. Y pues bueno, fue una vocalía que estuvo desde el 2022, 21, 22, ahorita de lo que es, vamos a empezar 24. La que sigue, por favor. Estas sesiones tuvieron como objetivo atraer ginecólogos a las sesiones que no estuvieron con nosotros previamente en los años que tenemos sesionando, que fueran sesiones bitemáticas, que fueran de 2 temas para dar un poquito más de movimiento a esto, atraer a casas farmacéuticas con las innovaciones que hay, que vinieran a participar con nosotros, que hubiera médicos expertos en cada tema, tanto del Grupo Ángeles como de casa, como de médicos que fueran de fuera del Hospital Español, de Interlomas, de ABC, de Instituto de Perinatología, de la Gineco 4, con temas innovadores y actuales, que hubiera un balance de lo que son temas de obstetricia y ginecología, y por ahí tuvimos también pláticas en cuanto a medicina legal. Y haciendo un cierre, lo que fue 2022, que empezamos con sesiones todavía a nivel virtual, hubo 12 sesiones, con una participación presencial de 292, con un promedio de 24.3, eso fue durante todo el año del 2022. En el 2023 han habido 10 sesiones sin contar esta, con 301 asistentes para un promedio de 30.1, o sea, vamos a rebasar lo que fue el 2022. Y cada una, esto es muy importante, cada una de estas sesiones tiene puntos otorgados por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Entonces, si ustedes vinieron a 22 sesiones, tienen ya 22 puntos, sin tener que pagar nada de un curso o un congreso, ya son gratis esos 22 puntos. Si vinieron a 5, pues tienen 5 puntos. Estas listas las tienen en la sociedad médica de quiénes vinieron, a qué sesiones vinieron, para que se puedan otorgar y se van a dar no nada más como sesiones, sino acudió a tantas sesiones por tantos minutos que corresponde a tantos puntos, ¿ok? Y esta es una carta que se les va a dar a ustedes. Este es un machote, por decir, que asistí yo a 9 sesiones durante el año 2002, a 8 sesiones durante el 23, con duración de 2 horas, por lo cual esto corresponden a 17 puntos. Y va a estar firmada. Ahorita vamos a ver si es por el doctor Pardiñas y por su servidor. Obviamente ya ha habido cambios. El día de ayer hubo nuevas votaciones en la sociedad y las nuevas personas que van a estar integrando va a ser el doctor José Huerta como presidente de la sociedad a partir de hace 14 horas con 13 minutos. La vicepresidencia a cargo del doctor Pablo Cortés. La vocalía la vamos a ceder a la doctora Eli Guerrero. Es importante, y por qué no repetir, y esto es algo muy importante, hay que estar renovándonos, esto de estarnos perpetuando en la vocalía 4 o 6 años no es sano para nosotros. Vamos a usar cosas nuevas, aportar cosas recientes. Es lo que hay que tener. Y el jefe de división continúa siendo el doctor Leonel Heroy. ¿Ok? Entonces, ante estos años que han pasado, les quiero agradecer mucho. Y continuando con todos estos temas que tenemos, quiero presentarles al doctor Antonio Arista, que nos va a hacer el favor de acompañarnos el día de hoy. Es infectólogo pediatra con el tema de tratamiento no farmacológico en infecciones urinarias recurrentes. Doctor, bienvenido a su casa. Muchas gracias. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues les voy a hablar de lo que me apasiona, la microbiología, los microbios, los hongos y demás. Y este es lo más importante, es el último renglón, por supuesto. Y estos son mis conflictos de intereses. Quisiera tener más, pero pues es lo que hay, ¿no? Les voy a pedir de favor que saquen sus teléfonos porque les voy a compartir códigos QR en donde hay bibliografía y esquemas, en fin, y lo más importante es de que podamos interactuar. Todo lo que les voy a mencionar aquí tiene fundamento científico y lo más importante que es una innovación en las terapéuticas de infecciones de vías urinarias recurrentes. Me gusta iniciar estas charlas con estas palabras.
Las medicinas no son nada si no se usan de una manera apropiada, pero son las mismas manos de los dioses si se emplean con juicio y prudencia. Estas palabras que tienen una enorme vigencia se mencionaron nada menos ni nada más que 300 años antes de Cristo. Y tienen vigencia porque lo que estamos haciendo con los antibióticos es gravísimo. Les quiero preguntar a todos ustedes que están aquí, ¿quién en la última semana no prescribió un antibiótico? ¿Estaban de vacaciones? Bueno, pues miren, en el caso de las infecciones de vías urinarias generalmente se considera estériles, muy resistentes a la colonización. Es difícil que haya una infección de vías urinarias por los mecanismos que les voy a mencionar. Sin embargo, no tomamos en cuenta que totalmente estériles es entre comillas, porque juega un papel importante en la microbiota, no solamente en las vías urinarias, sino en la vía respiratoria, en la piel, prácticamente en todo nuestro organismo. Y estos son los mecanismos que generalmente se van a romper, estos mecanismos de defensa, para que haya infecciones de vías urinarias. Desde el pH urinario, el arrastre, el peristaltismo ureteral y todas las barreras que puede haber para que no haya infecciones de vías urinarias. Y lo más importante, pues también las propiedades antibacterianas de la mucosa, en donde va a participar la microbiota. Los anticuerpos locales y sistémicos, la producción de inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina es muy importante. Cuando nosotros vamos a enfrentar a un patógeno, la primera línea de defensa es esta inmunoglobulina A. Y generalmente cuando es rebasada, bueno, entrará a nuestro organismo ese patógeno y llegará la inmunoglobulina M, que es un pentámero que va a mantener a raya el microorganismo antes de que penetren más, provoquen más infección y se produzcan ahora sí los anticuerpos de calidad que son los IgG específicos. Entonces, esto es muy importante, la importancia de las infecciones de vías urinarias, tan solo en Estados Unidos, ocupa el segundo lugar como enfermedad infecciosa, representa 5.2 millones de consultas, 1,000 millones de dólares, una cifra nada despreciable. Se hospitalizan 100,000 pacientes al año, representa el 10% de la consulta del médico general, que parecería poco, pero hay muchísimos médicos generales, el 25% de la consulta del ginecólogo y hasta el 30% de la consulta del urólogo. Y además, obvio, es la primera causa de infección nosocomial a todas las edades. Vean ustedes que en el 2017 se reportaron más de 4 millones de infecciones de vías urinarias, pero tomen en cuenta que este es el sector salud y el sector salud, pues obviamente tiene que reportarlo, pero generalmente muchas de estas infecciones no van a ser reportadas porque se ven precisamente en la medicina privada. Y vean ustedes que a partir del 1990, donde ya los infectólogos ya empezábamos a quejarnos de la resistencia bacteriana, pues justamente los urólogos también levantaron la mano. Oye, ¿qué está pasando? Cada vez es más y más frecuente la resistencia, especialmente a los antibióticos betalactámicos, que son aquellos que de los que más utilizamos, como la ampicilina, amoxicilina, cefalosporinos de primera, segunda, tercera generación. Entonces aparecieron esas bacterias que producían betalactamasas de espectro extendido. Esto es muy importante porque fíjense que justamente ayer participé en un simposio de resistencia bacteriana con americanos y cuando los empezaron a preguntar, oye, ¿y las bacterias E. coli ble? Los americanos sacaron así. No, pues no tenemos mucha experiencia. Pero ¿cómo? Los mexicanos tenemos más experiencia. Claro, porque ahí es más fácil comprar una ametralladora que un antibiótico, ¿no es cierto? Y aquí, no, hombre, aquí se venden los antibióticos como si nada, pues. Pero lo importante en esto, en las infecciones de vías urinarias, hay que tomar en cuenta la clasificación. Yo creo que la clasificación en las enfermedades infecciosas, especialmente en la vía urinaria, juega un papel muy importante porque eso va a depender de nuestro tratamiento. Vean ustedes que la infección urinaria aguda es aquella que se presenta, le damos tratamiento y ese paciente ya no regresa. La infección urinaria aguda complicada es aquella que le damos tratamiento y a los meses regresa nuevamente, 2 o 3 veces al año. Esa es una infección urinaria
complicada y generalmente está relacionada con los hábitos higiénico-dietéticos de los pacientes. Pero la que nos interesa es la infección urinaria recurrente, es aquella a la cual le damos tratamiento y al poco tiempo regresa con otra infección. Le damos tratamiento y regresa con esta infección. Esas son las pacientes que ustedes ven, en donde la señora les dice, doctora, ¿qué tomo? Vas a tomar ese ya me lo dio. Ah, caray, bueno, vamos a cambiar. Ese me lo dio la comadre. Ya se sabe en el vademecum de antibióticos. No, pues no, tienes que ir a ver con el antibiótico. Y yo ya estoy viendo la lista de todos los antibióticos que le dieron. Entonces, esta infección urinaria crónica recurrente es un problema. La infección urinaria crónica recidivante es aquella que se presenta y a pesar del tratamiento continúa la infección. Y al continuar la infección, pues obviamente nuestro paciente puede tener complicaciones serias en otras partes, en el caso de la recidivante. Y la bacteriuria sintomática, que siempre hay controversia de que das o no das antibiótico, bueno, pues hay un grupo de médicos que da antibiótico porque generalmente dice que se puede convertir en una infección urinaria complicada, o aquellos que no, pues, no hay sintomatología, no se debe dar tratamiento. Entonces, la infección de vías urinarias recurrente es aquella que se presenta con 3 o más episodios en 12 meses, 2 episodios a 6 meses y afecta a generalmente al 5 al 10% de las mujeres. Es el grupo más afectado, las mujeres, obviamente por las condiciones anatómicas y de estas bacterias. Vean ustedes que en la infección de vías urinarias recurrente puede deberse a una reinfección o una recaída. Generalmente el 95% de estas es una bacteria que está fuera del tracto urinario, generalmente el aparato digestivo, en donde vamos a encontrar una gran variedad, especialmente de bacterias, enterobacterias, Escherichia coli, y solamente el 5% van a ser ocasionadas por bacterias que están dentro del mismo tracto urinario, y esto generalmente es importante, ya que estas pueden ser curables. ¿A qué me estoy refiriendo? A las malformaciones congénitas o las malformaciones o las alteraciones mecánicas que puede llegar a tener un paciente, retener orines y obviamente ocasionar infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque estas bacterias, vean ustedes, son capaces de formar estos biofilms. Cuando nosotros encontramos un biofilm, podemos decir y asegurar que prácticamente esta bacteria va a ser muy difícil eliminarla porque justamente va a inhibir la fagocitosis y esto va a crear una infección de vías urinarias crónica recurrente y obviamente va a aumentar con la edad. Vean, estos son los biofilms que forman las bacterias para evitar la fagocitosis. Entonces, hablar de infecciones de vías urinarias, quiero decirles que el 90% de todas las infecciones son ocasionadas por Escherichia coli. Es decir, que solamente tienen un 10% de probabilidad de equivocarse cuando hacen el diagnóstico de infección de vías urinarias. El resto, el 10%, va a estar representada por la Klebsiella, generalmente Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris o Proteus mirabilis, o también el Enterococo fecalis, también los estafilococos y el resto. Pero el 90% es la Escherichia coli. De tal manera que si la Escherichia coli es el problema, a ver, vamos a conocerlo. Es una bacteria muy, muy interesante. Es una enterobacteria gram negativa. Y se llama gram negativa porque obviamente tiene una pared celular más compleja, tiene un espacio periplásmico muy importante porque ahí se lleva a cabo el metabolismo del oxígeno, pero también en ese sitio están las enzimas que inactivan a los antibióticos, las betalactamasas, en ese espacio periplásmico. Tiene una pared celular, por lo tanto, compleja, tiene una cápsula de polisacáridos que le permite evadir la respuesta inmune, producen toxinas y hemolicinas, por eso en los pacientes con infecciones de vías urinarias crónicas tenemos anemia, precisamente por las hemolicinas y la destrucción de eritrocitos. Hoy conocemos a los serogrupos más importantes que producen infección y no solamente, inclusive a los que son resistentes, como el 01, 02, 04, 06, 07, 018, y que son son los que pueden producir biofilms. Pero vean ustedes que también en adhesinas y flagelos que tienen en su superficie ácido lipoteicoico. ¿Qué es eso? Una sustancia que le permite adherirse al uroepitelio. Y en estas fimbrias, en estas adhesinas, hay unas estructuras llamadas
PAMS. Y voy a pedir su atención porque estos patrones moleculares asociados a patógenos son muy importantes y los valoramos mucho en infectología, porque estos PAMS pueden ser similares o encontrarse en bacterias como la Klebsiella pneumoniae, como el Proteus mirabilis, y no solamente eso, en los virus, coronavirus, influenza, parainfluenza, sincicial respiratorio. ¿Qué les quiero decir con esto? Que estas proteínas son muy importantes para nuestro sistema inmune y nunca le habíamos hecho caso. Pues bien, aquí están una Escherichia coli que vean ustedes cuando llega al uroepitelio, pues obviamente puede encapsularse en las células superiores del uroepitelio y vean ustedes cómo se van formando los biofilms. Claro que hay mecanismos de defensa, los macrófagos de inmediato empiezan a trabajar para tratar de eliminar a estas bacterias, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros damos antibióticos, que es lo común, y no me digas aquí que nadie da antibióticos en una infección de vías urinarias. Por supuesto que lo damos y no está mal, está bien, pero vean ustedes que modificamos la microbiota y entonces no va a haber la cantidad suficiente de proteínas bactericidas, no hay uromodulina que puede eliminar a estas bacterias, no hay la suficiente cantidad de inmunoglobulina A porque las bacterias van a sobrepoblar y van a competir con la microbiota y fácilmente puede ser invadido estos tejidos superficiales antes de llegar a complicaciones más graves. Y también vean ustedes cómo las células dendríticas o macrófagos pues tratan un momento de tener esto y llevar de inmediato a esas células para que se produzcan anticuerpos adecuadamente. Claro que dentro del 10% de las bacterias que no son ocasionadas por Escherichia coli en la infección de vías urinarias crónica, está el Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae o Morganella, que son bacterias productoras de ureasa. La ureasa es una enzima que al entrar en contacto con la urea del tracto urinario se convierte en amoníaco y el amoníaco es una sustancia altamente alcalina, lo que permite el crecimiento no solamente de esas bacterias, sino inclusive de la misma Escherichia coli. El ureaplasma y uralítico y el micoplasma son bacterias que antes no se tomaban en cuenta, pero tanto en la vía respiratoria como en la vía urinaria, estas bacterias son bacterias intracelulares que se meten a las células, ¿sí? Y pueden provocar infección. Y aquí los antibióticos betalactámicos no tienen nada que hacer. La amoxicilina, cefalosporina, no sirven. Tenemos que utilizar macrólidos, los que se utilizaron en la pandemia, como la citromicina, la claritromicina, que por cierto la citromicina no sirve para el COVID, ¿eh? No, ni ¿cómo se llama? Ni la ivermectina, se mueren sin piojos, pero no sirve para el COVID, ¿de acuerdo? Entonces, vean que esas bacterias son muy importantes, el cuadro clínico lo conocen, ¿verdad? Nada más lo voy a mencionar: disuria hematuria tenesmovesical, urgencia urinaria, unuresis, orina fétida y obviamente el dolor en el costado, dolor lumbar, dolor abdominal, hiporexia, pérdida de apetito, etcétera. Fíjense ustedes que las infecciones de vías urinarias en las niñas principalmente es muy difícil. Y es muy difícil porque son asintomáticas. Comen muy bien, pero nomás no suben de peso, no suben de talla y la mamá las lleva con nosotros los pediatras. Mire, está toda ñenga y no sube. Entonces no come, no, come de más, se come hasta lo de su hermano, pero no sube. Le hacen un general de orina, le toman un y ahí está la infección de vías urinarias. Entonces es un reto hacer el diagnóstico en pediatría. Entonces, para hacer el diagnóstico, obviamente el cuadro clínico juega un papel importante, el examen general de orina, la tinción de Gram es fundamental, porque ahí nos detectará a los Gram negativos, la biometría hemática, vamos a encontrar generalmente anemia y los urocultivos por 3, ¿verdad? Y si hay alguna malformación o algún problema mecánico, litiasis, etcétera, bueno, pues echará mano de los diagnósticos de gabinete como urografía, el cistograma, ultrasonido, TAC, etcétera, ¿verdad? Entonces, de tal manera que vean ustedes, aquí está Cass, el ginecólogo que fundamentó la infección de vías urinarias al encontrar más de 100,000 colonias del mismo germen, 3 urocultivos positivos, ya, infección de vías urinarias. Digo, los pediatras somos menos exigentes, con un urocultivo de más de 100, ya. Pero el hecho que haya 10,000 a 100,000 colonias es dudoso y hay que repetirlo, ¿sí? Pero si hay menos de 10,000 colonias, es negativo.
¿Y por qué salen 10,000 colonias? Porque obviamente al momento de procesar la orina, pues las bacterias se siguen multiplicando. Las vamos a encontrar, pero no en la cantidad de 100,000 colonias como pudiera haber una infección. Ahí no requieren el antibiótico. ¿Y cuántos urocultivos con menos de 10,000 colonias han encontrado ustedes con antibiótico? Es el común denominador. Entonces, ¿esto qué pasa? No pasa nada, claro, genera resistencia bacteriana. Y aquí tenemos los antibióticos que más se utilizan en las infecciones de vías urinarias. Los betalactámicos que actúan a nivel de la pared celular, las quinolonas que actúan a nivel del ADN girasa, las sulfas que actúan inhibiendo los cofactores para la producción de ácido fólico y no se pueda multiplicar la bacteria, los aminoglucósidos que actúan a nivel de las subunidades 3S ribosomales, la fosfomicina en la segunda fase de la formación de la pared celular, los macrólidos que actúan a nivel de las subunidades 50S ribosomales, pues son los antibióticos que se han estado utilizando. ¿Y esto qué nos lleva? A que si seguimos utilizando los antibióticos como los seguimos usando, vamos a caer en una hecatombe microbiológica. Va a decir, este gordito está muy exagerado. No, no. Y les voy a decir por qué. Para empezar, las bacterias han estado millones y millones de años antes que nosotros en este planeta. Y van a estar millones y millones, millones de años que nosotros después de que ya no estemos aquí. Es más, son las dueñas del planeta. Es más, creo que hasta nos pastorean. ¿Sí? Son las dueñas, no hay duda. ¿Y qué es la resistencia bacteriana? Pues la capacidad que tienen las bacterias para defenderse de los antibióticos. Y no importa que el antibiótico esté bien indicado, todo antibiótico va a generar resistencia al eliminar a las bacterias susceptibles, permitiendo el crecimiento de las bacterias. Y vean ustedes que las bacterias se comunican entre sí. No. ¿Cómo que se comunican? Claro. Y se comunican a través de material genético, ADN, que se llaman plásmidos y transposones. Y vean ustedes, un virus puede parasitar a una bacteria y llevarle el plásmido de transmisión. Aquí está la información para defenderse de los antibióticos. Una bacteria muere y en la naturaleza nada se desperdicia. Toma el material genético y aprende a defenderse. O el más común, el de conjugación. Cuando una bacteria tiene el ADN de la resistencia, la pasa a la bacteria siguiente. Ustedes han visto National Geographic, ¿no? Han visto cómo los cardúmenes llega un tiburón y vámonos, se da un banquete. Van, la parvada de pajaritos, llega el águila y no, hombre. Y se vuelven a juntar, tanto los peces como las aves. Pues que todos, pero ¿por qué se juntan? Porque hay más probabilidad de que la colonia sobreviva. Eso que pasa en el macro sucede en el micro, también con las bacterias. ¿Sí? Las bacterias intercambian información para que sobreviva la colonia, porque eso garantiza la supervivencia. ¿Y esto a qué nos lleva? A la resistencia bacteriana. ¿Y por qué se da la resistencia bacteriana? Por el uso indiscriminado y innecesario de antibióticos. Venta fácil de antibióticos, hay un pobre control, fallan los tratamientos, y si a eso le agregamos la mala capacitación médica de muchos de los estudiantes que están saliendo, pero que con la mano en la cintura caen rapidísimo al ertapenem y al meropenem de infecciones de la calle, da escalofrío. Las bacterias nos van a ganar tarde que temprano. Y vean ustedes, estos son los transposones y plásmidos. Aquí está la información para defenderse de los antibióticos y se lo intercambian entre sí. ¿Y dónde están estos plásmidos? ¿En qué bacterias se encuentran? Pues se encuentran en el estafilococo aureus, epidermidis, en el estreptococo piógenes, en el neumococo, en el enterococo fecalis, y en el caso de las gram negativas, Escherichia coli, Klebsiella. A ver, entonces todas son resistentes. Yo no he dicho eso, ¿eh? Yo no he dicho eso. Ya les dije que tienen el plásmido, ¿sí? ¿Y qué se necesita para que se manifieste ese plásmido? De su amable receta. De eso necesita. ¿Por qué? Porque en el momento en que empezamos a prescribir antibióticos, la bacteria dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me atacas? ¿Qué sucede? En ese momento, la bacteria saca el plásmido y lo empieza a leer. ¿Y qué dice el plásmido? Querida bacteria, 2 puntos. Es el momento que te defiendas, y te defiendas con varios mecanismos. Cierra tus porinas. ¿Qué? Que cierres tus porinas.
¿Y para qué? Para que no entre el antibiótico. ¿A poco se puede hacer eso? ¡Claro! ¿Y no tienes otro mecanismo? Claro, puedes modificar los sitios donde va a actuar el antibiótico. En el caso de los betalactámicos, los PBPs. En el caso de los macródilos, el 50S ribosomal. En los quinolonas, en el ADN girasa. O aprende a modificar dónde tiene que actuar. Ahorita los vamos a ver con ejemplo. O el efflux pump. ¿Qué es eso? Que vomites al antibiótico. Se puede vomitar, claro, o a sustancias que rompan o inactiven el antibiótico. Fíjense, es un ejemplo. Escherichia coli. ¿Qué hace el Escherichia coli? Modifica la 2B y la 2X, que se llaman proteínas fijadoras de penicilina, que están comprometidas en la formación de la pared celular. Las modifica y el antibiótico ya no le hace nada. En los macrólidos, cierra sus porinas y el anillo lactónico no entra. Además, modifica las subunidades 50S ribosomales. Los aminoglucósidos que se usaron, bueno, yo me acuerdo cuando era residente, todo era aminoglucósido. Quedaban sordos, pero todos que traían su aminoglucósido. Y vean ustedes, ¿qué hace la bacteria? Modifica las subunidades 30S ribosomales. Y en el caso de las quinolonas, modifica el ADN girasa y el eflujo del antibiótico. Es decir, que la bacteria aprende, vean ustedes, a hacer sitios falsos para que la quinolona no llegue al sitio donde le duele a la bacteria. Así que la resistencia bacteriana prácticamente existe en todos, en todos. Y el efflux pump. Y fíjense ahora con la pandemia, la citromicina aprendió a defenderse expulsando el antibiótico. Es decir, la citromicina llega, se encapsula y de inmediato es expulsada. Así, ¿no parece ciencia ficción esto? Así están las bacterias, ¿eh? Así están las bacterias justamente. Y el sintetizar enzimas, esto es lo que ustedes van a ver todos los días. Me llegó el urocultivo, ble. Bla, ble, ble, bla, bla. ¿Qué es esto, no? Ble. ¿Qué es, para empezar, qué es una betalactamasa? Una betalactamasa es una enzima que producen algunas bacterias y su función es meter una molécula de agua en el anillo betalactámico, es decir, lo rompe. Y una vez roto, ese antibiótico queda como un derivado penicilaico sin actividad antibacteriana. Lo peor del caso es que estas betalactamasas, una sola betalactamasa, es capaz de romper varios anillos betalactámicos. Y esto es gravísimo porque las bacterias tienen ese mecanismo de defenderse muy increíble, ¿sí? Bueno, pues fíjense ustedes, pues que la ciencia y la industria farmacéutica empezó a hacer antibióticos inhibidores de betalactamasas. ¿Y eso qué es? Pues son antibióticos que, si bien es cierto, atrapan al inhibidor de betalactamasas, permitiendo que el otro antibiótico penetre y destruya la bacteria. Es decir, que en esta bacteria, que es Escherichia coli, en el espacio periplásmico están las betalactamasas, y vean ustedes cómo el clavulanato, el surfactán y el tazobactán quedó atrapado. Mientras tanto, la amoxicilina, ampicilina o la cicarcilina penetran a la bacteria y hacen su mecanismo como siempre lo han hecho. Entran a las PBPs y ocasionan un error en la tercera fase de la formación de la pared celular. Pero empezaron a llegar cada vez casos y más casos. Y los urólogos me decían, oye, ¿qué están haciendo con los antibióticos? Y los ginecólogos también, oye, no se alivian. Y es que me salen ble, ble, ble. ¿Qué es eso? Son betalactamasas de espectro extendido. Es decir, que son capaces de no solo inhibir la acción de los antibióticos o de los inhibidores de betalactamasa, sino de cefalosporinas, monobactámicos, carbapenems. Todos estos son capaces. ¿Y qué le vamos a dar? Pues ya no sabemos qué darle. Tan es así que nos inventamos una tablita los infectólogos de betalactamasas. Miren nada más, hasta esto llegamos. De tal manera que vean ustedes que para esto, ¿qué pasó con los antibióticos? Obviamente alteró las condiciones socioeconómicas, prolongó la esperanza de vida, redujo la mortalidad, se produjo un crecimiento anárquico de la población y apareció la resistencia bacteriana. Vean lo que se consume en antibióticos en México, más de 912 millones de dólares en antibióticos. Imagínense sus habitaciones, ya, su cuarto, no tendieron la cama, no le hace. Metan ese dinero en su cuarto, no cabe.
¿sí? Pero ¿saben lo peor de esto? Que no incluye IMSS, no incluye ISSSTE, no incluye sector salud. Miren, pura receta privada. Y estoy hablando de México. Oye, ¿de dónde sacas información? Simple, de Hacienda, de lo que factura cada industria farmacéutica. ¿Sí? Obvio, estamos en un serio problema. Vean ustedes, en el 2019 hubo 700,000 muertes en Estados Unidos, nada más relacionados, quiten las enfermedades de pura resistencia bacteriana. Se espera que para el 2050 haya 10 millones de muertos, ¿sí? Mi nieta tiene 3 años, imagínense en el 2050. No va a haber un antibiótico para una infección de muela, caray. No va a haber. ¿Por qué? Porque estamos utilizando malos a los antibióticos. Llévense, ustedes son líderes de opinión, llévense esto a lo que les voy a mostrar, este artículo, ¿sí? Pero además, fíjense ustedes. Ya, eso. No, ¿verdad? Bien, ahora, vean, amoxicilina cloruranato para la Escherichia coli, México, 100%. 100% de resistencia. Oye, Escherichia coli cefalosporina tercera generación, 50-60%. Fluoroquinolona, 50-60%. Cefalosporina tercera generación para Klebsiella, 40-50%. Llévense esos mapitas. Está todo el mundo y la resistencia bacteriana en cada país. Por eso el americano ayer se quedó pipí, pupú, papá. No supo por qué, porque tenemos mucho más resistencia bacteriana en México por el abuso de antibióticos que los americanos. Y ya no se diga los canadienses. El canadiense dijo, paso. Pues claro, ¿por qué? Porque no lo ven como nosotros lo vemos, ¿de acuerdo? Porque aquí se venden los antibióticos con mucha facilidad. ¿Y qué va a pasar con la resistencia bacteriana? Pues llegan las nuevas vacunas, ¿sí? Ya vieron, ya llegó la vacuna del virus del papiloma humano, la nonovalente, ya llegó la vacuna contra el herpes. Eran vacunas, son vacunas para adultos, ¿eh? La del meningococo, ¿quién tiene aquí la del meningococo? Uno. Ha de ser pediatra la doctora, porque se ve que tiene miedo, ¿no? Pero el meningococo lo vamos a ver todos. Hepatitis B, me da escalofrío preguntar, ¿ya tiene la vacuna de hepatitis B? Ay, sí, ahora sí todos, ¿no? Bien. La del VPH, póngansela, ya no hay límite de edad. No, es que yo ya no. No, también, todos. Ya no hay límite de edad. Entonces, para el tratamiento, ¿qué hay que hacer? Obviamente, restaurar todos los mecanismos de defensa, arrastre urinario, inhibir la ureasa, evitar el crecimiento bacteriano, el uso de antitoxinas, acidificación urinaria, las medidas higiénico-dietéticas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Buena hidratación, vaciamiento vesical frecuente, evitar el uso de ropa muy ajustada, mezclilla justa, se ven preciosas, pero pues ni modo, eso ocasiona no solamente infección de vías urinarias, sino vulvovaginitis, ¿verdad? Hay que acidificar la orina. Y esto es el tratamiento generalmente de los antibióticos. Tratamiento, pero la prevención, en este caso, es administrar de lo que me invitaron, es justamente hablar del MB140. No les puedo decir el nombre comercial, empieza con U y termina con Uromune, pero este producto es una vacuna. ¿Saben cómo funciona la vacuna de la influenza, no? La vacuna de influenza está hecha de un virus muerto y descuartizado. Y el objetivo es que el sistema inmuno le reconozca y genere anticuerpos. Y que además nos la tenemos que poner cada año porque el virus cambia. Hay 198 tipos diferentes de virus de influenza. Por eso hay que poner la vacuna, que es este tetravalente. El plan es tener una colección de neuroaminidasas y hemaglutininas para que no nos dé influenza. Bueno, en este caso, esta es una vacuna en donde se ponen las bacterias completas, claro, muertas, de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis y Enterococo fecalis. Esto surgió, no ahora, ya tenía 15 años de hablar de la inmunidad entrenada, favorecer la inmunidad entrenada. Entonces, por supuesto que hay que poner vacunas, el uso racional de los antibióticos, las inmunoterapias a base de bacterias inactivadas y mejorar el sistema inmune innato y adquirido. Y vean ustedes que en este caso ustedes son expertos en la inmunidad adaptativa, en la inmunidad adquirida. ¿Por qué? Porque ahí están las vacunas, porque ahí está la inmunidad activa y pasiva, si es natural, por la transferencia de anticuerpos de la madre al bebé, el padecer la enfermedad, y la artificial con gamaglobulinas o vacunas. Pero nadie le hacemos caso a la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque es transitoria, dura poco.
nadie le quiere hacer caso, pero vean ustedes que es muy importante. En ese momento, ustedes están intercambiando una cantidad de microbiota a todo lo que da. Y su sistema inmune innato está trabajando horas extras, porque están compartiendo entre ustedes su microbiota, y han estado trabajando, y más en un hospital. Entonces, aquí, ¿quién va a intervenir? Las barreras naturales y las células de defensa, la microbiota. ¿Quién da aquí un antibiótico y restaura la microbiota? Uno, dos, tres. Ay, poco a poco. Ahí vamos, vamos a ganar, algún día la vamos a ganar. ¿Por qué? Porque la microbiota es tan importante que hay más de 1000 especies bacterianas, arqueas, eucariotas. Tiene un peso total de 2 kilogramos, y los firmicutes, bacteroides y protobacterios son los más importantes. Los firmicutes, ¿cuáles son? Los lactobacilos. Den lactobacilos. Y los bifidobacterium longum son los bacteroidetes. ¿Sí? Los demás sí son importantes, pero si no están muy duchos en microbiota, a ver, búscame uno que tenga lactobacilos acidófilos, y búscame uno que tenga bifidobacterium, por lo menos. Ya si se especifican más, ¿no? Que es infantis, ramseus o demás, bueno, pues ya los utilizarán. Y miren, cuando una microbiota está sana, pues produce la cantidad suficiente de inmunomodulinas, es una barrera, pelean su lugar con las bacterias, y lo más importante, vean ustedes que la bacteria completa puede ser más fácil reconocida por las células dendríticas, además de que se produce un medio adverso para que las bacterias no puedan crecer. Se produce gran cantidad de inmunoglobulina A, además de que hay un incremento de las células que tienen que estarse reponiendo en el epitelio urinario. Hay gran cantidad, como les decía, de antibióticos, y se va a normalizar la disbiosis, siempre y cuando ustedes estén administrando microbiota, ¿de acuerdo? Y lo más importante, la inmunomodulación, que nadie le hace caso a esto y que ahora juega un papel importante prácticamente en la infectología y en la inmunología. Vean la diferencia entre inmunidad innata e inmunidad adquirida. Respuesta constante, pero sin memoria inmunológica, poco específica, invariable. Aquí están las vacunas, es variable, es lenta para que responda, mejora con la exposición. Aquí están las vacunas, los refuerzos. Y vean ustedes que debajo de la lengua tenemos una gran cantidad de células dendríticas, macrófagos, pues, pero ahí se llaman células dendríticas, en forma de estrella, y tienen algo que se llaman TLR o PRR, que son receptores de reconocimiento de patrones moleculares, pero ¿de quién? De las bacterias. Esto es importantísimo, porque ya las conocemos, fíjense, ya sabemos que hay todas estas TLR y sabemos para qué sirven. ¿Y cuál es su función? Que estas TLR reconozcan, ¿se acuerdan de la bacteria, de los PAMS? Que sean capaces de reconocerlos, ¿sí? Y esas TLR ya sabemos para qué sirven. 1, 2, 4 y 6 se unen a los lípidos bacterianos. El 3 y 7 y 8 se pega a los virus. ¿Por qué nos da gripe en invierno? Porque las células dendríticas no manifiestan el TLR3. Y entonces, al no manifestarse, no hay una buena respuesta hacia las infecciones virales. ¿Cómo le fue a los adultos mayores de 50 en la pandemia? Mal. ¿Por qué? Porque el TLR3 no se manifestaba y no reconocía los virus. No, hombre, a mí me dio, casi me mata. Fíjate qué paradoja, ¿no? A mi esposa, no, hombre, casi la mata, 3 paros cardiorrespiratorios. Y sobrevivió. No, becate, olvídense. La sacamos entre mi hijo y yo. Tengo unos amigos muy bromistas. Oye, ¿te metiste un autogol? No, no friegues. Mi esposa, no es mi esposa, no sé si. Bueno, pero miren ustedes, ¿qué son esos patrones moleculares asociados a patógenos? Son esas proteínas que tienen virus, bacterias y parásitos. Son secuencias moleculares que pueden repetirse. Y esto es importante porque los macrófagos pueden reconocerlos. Más fácil, así. Miren. Aquí están. Vean cómo los TLR de las células dendríticas que se encuentran debajo de la lengua. Esto lo saben los que hacen la vacuna de rotavirus. ¿Cómo es la vacuna de rotavirus? Oral, porque va en busca de estas células. ¿Cómo es la vacuna de la poliomielitis? Oral. Hay vacunas de influenza nasal y oral. ¿Por qué? Porque va por estas. De tal manera que esas células dendríticas, al reconocer al parásito, virus o bacteria,
llama a los linfocitos T que están apareciendo en este momento y estos van a llamar al linfocito B para que produzca anticuerpos IgG específicos. Así es la respuesta inmune. Bueno, esto no es nuevo, esto nació con la vacuna de la tuberculosis. No. A ver. ¿Se acuerdan qué pasó? Que no había, bueno, sigue sin haber vacuna BCG. Se la llevaron. Ya saben quién. No, el del Palacio. ¿Quién? La vendió. Sí. Yo tengo estos datos, ¿no? De verdad. Miren, ¿qué pasó? Lo que pasa es que vieron que en Estados Unidos y Europa los niños no se enfermaban tan seguido y más importante que en Estados Unidos. ¿Qué tienen los desarrapados, o sea, nosotros, con los niños de allá? BCG. Entonces, ¿qué pasó? Se llevaron la BCG y se la aplicaron a adultos en estos países europeos. Pero no cualquier adulto, ¿eh? Médicos. No cualquier médico. Médicos que estaban en la línea del COVID. ¿Qué pasó? ¿Evitó el COVID? No. Pero si se enfermaron, les dio menos. Y a los que se la pusieron, la respuesta a la vacuna fue fabulosa. Duplicaron, casi triplicaron anticuerpos. Y aquí están todos los protocolos que se hicieron en adultos. Vean ustedes, Brasil, Polonia, ahí está el Hospital General, donde vengo, Dinamarca, Brasil y demás. Esos países de primer mundo usaron la BCG para ver qué hacer. ¿Y qué era lo que hacía? Pues nada, hay cambios metabólicos en donde el material genético abre las histonas de los macrófagos y el macrófago o la célula dendrítica aprende a defenderse. ¿Qué quiere decir? Que la vacuna de BCG, bacilo de Kelme-Tegerin y COVID tienen la misma PAM. La misma PAM. Por supuesto que yo me la puse por si las dudas, ¿no? Aquí está el estudio, ¿sí? La BCG para el tratamiento de personal de salud contra COVID-19. Les digo, no evitó que les diera COVID, pero sí evitó que se pusieran graves y que respondieran mucho mejor a la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que se van a hacer con estas 4 bacterias? El Escherichia coli, Klebsiella, Pneumoniae, Proteus mirabilis y Enterococo fecalis. Esos cambios, esa glicólisis citoplasmática para modificar las histonas. ¿Y eso cómo lo va a hacer? El PAM y el TLR, los patrones moleculares. Una vez que se une bacteria con ese macrófago, al abrir la cromatina, la respuesta se va a mejorar. ¿Qué quiere decir? Que ese macrófago aprendió a defenderse produciendo interleucina 17, interleucina 10 e interleucina B. Quiero decirles algo. ¿Por qué nos dio neumonía en el COVID? Porque no producíamos interleucina 10 y la interleucina 10 es la reguladora. ¿Sí? Al no haber interleucina 10, venía la tormenta de citocinas y nos encharcábamos. ¿Sí? Bueno, pues obviamente con esto, con esa inmunidad entrenada, se logra de que no tengamos esta hiperinflamación con este tipo de productos, ¿de acuerdo? Entonces, esta inmunoterapia de MB140 está indicada en niños a partir de los 6 años de edad, da una protección de 12 a 18 meses. ¡Ay, qué poquito! A ver. Usted tiene una paciente que va cada semana con ustedes, se conoce todo el vademecum, y usted ya la ven y dice, ahí viene esto otra vez. Ahora que no, pues le arde. Esto no es para una infección de vías urinarias cualquiera. No. Estas es para las que no se alivian, las que recaen y recaen. Ojo, no es la panacea, pero es para esas que ya no las quieren ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A apelar a la inmunidad de ellas mismas. Los vamos a hacer que respondan, al estar en contacto con la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris y Enterococo fecalis a estas concentraciones. No son lisados, no es ese producto que empieza con U y termina con Urovaxon. No. Es la bacteria completa. Al ser la bacteria completa, reconoce todos los determinantes antigénicos y se aplica por vía bucal, sublingual, que al administrar esto, las células dendríticas las van a poder reconocer. Y como no se pueden multiplicar porque ya están muertas, van a generar anticuerpos específicos. Esto es lo importante. Y si lo damos durante 2 o 3 meses, nos va a dar una inmunidad innata robusta. Nos vamos a defender mejor. Entonces, el objetivo es
entrenar a estas células para que reconozcan los PAMs de la Escherichia coli, Klebsiella, pero también reconoce el micoplasma, clamidia y demás. Llévense el artículo, está fenomenal. Yo sé que es inmunología y da ganas de bostezar. Dicen, no, pues es un tablero de avión la inmunología. No, 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 pero ahí está de parvulitos, de cómo nos defendemos y y ese es el futuro. Van a llegar nuevas vacunas, y existe inclusive una inmunoterapia para la vía respiratoria, se llama Vacumuna, donde tiene estreptococo neumonium, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Enterococcus fecalis. Eso nos va a generar esa respuesta inmune, pero en la vía respiratoria, esto en la vía urinaria. Entonces, ¿cuál es el objetivo? En términos generales, entrenar nuestra inmunidad con MB140, que son bacterias muertas, ¿sí? Aquí está la bibliografía, no está publicado en el Vanidades ni en el Buen Hogar, no, está en el Immunology Clinic, ¿sí? Tiene fundamento importante y de tal manera que cuando estamos enfrentándonos a esta bacteria y estamos con nuestra inmunidad internada, 2 disparos durante cada 24 horas durante 2 o 3 meses, se va a notar la diferencia. Y ustedes lo tienen que probar, no hay más. Es una inmunoterapia sublingual, les digo que dura 12 a 18 meses, indicadas de los 6 años en adelante, en pacientes con infecciones de vías urinarias crónicas recurrentes. No estoy diciendo infección de vías urinarias agudas, están tirando el dinero si lo ponen en infección de vías urinarias agudas, que son la mayoría además. ¿Sí? Tiene que ser infección de vías urinarias recurrente. Esto va a evitar el uso y el abuso de los antibióticos, de las 4 especies, y además vean ustedes, ay, ya me regresé. No hay riesgo de infección. ¿Por qué? Porque las bacterias están muertas. No hay riesgo de resistencia bacteriana. No pueden intercambiar plásmidos, ya están muertas. No se inactivan con antibióticos, no las pueden matar 2 veces, ya estaban muertas. No da infecciones recurrentes, mejora la primera línea de defensa, mejora la inmunidad innata, no la adaptativa, la innata, y da una respuesta rápida a estos antígenos. Vienen nuevas inmunoterapias, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Candida albicans y Enterococcus fecalis. Es el siguiente paso. Y prácticamente dentro de la infectología y la inmunología van a llegar este tipo de productos con el fin de abatir el uso de los antibióticos indiscriminadamente. Porque los antibióticos, oigan, no son inocuos, ¿eh? Nos dan alergia y toxicidad, pueden prolongar la infección, modifican la microbiota normal, claro, el cuadro clínico y la respuesta inmune. Ocasionan resistencia bacteriana y aquí les presento algunos ejemplos, tengan mucho cuidado con ellos. Aumenta el costo de la atención médica, ¿sí? Y ya para terminar, cada vez que sientan que no le importan a nadie, recuerden que en 1 mililitro tienen cerca de 11 millones de leucocitos que darían la vida por ustedes con tal de que no se enfermen. Gracias. La doctora Sánchez Serrano estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya tenía ahí un atachecito, hubiera sido de La Salle, usted perfecto. Hizo especialidad en ginecología y obstetricia y la sub de biología de la reproducción en el Instituto de Perinatología. Está recertificada por el Consejo Mexicano de Gineco, es profesora adjunta de la subespecialidad en biología de la reproducción hasta el 2017 y también fue adscrita en la coordinación de biología de la reproducción en el INPER. Fue socia fundadora del Centro de Reproducción Procrea y es directora de la sección de interés de Asociación Mexicana de Reproducción Asistida dentro de la Asociación Mexicana de Reproducción. Ok, Paola, bienvenida y gracias por aceptar estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Agradezco a Luis Romero que me hayas invitado. Bueno, conozco a Luis desde hace muchos años. Fue mi R3 y me daba mucho miedo. Ahora ya puedo socializar normalmente con él después de tantos años. Y me da mucho gusto ver a todos caras conocidas de residentes, exresidentes, amigos y doctores de este hospital en el cual llevamos ya 19 años trabajando. Y me invitó Luis a dar el tema de abordaje de fertilización in vitro e ICSI en pacientes con endometriosis. Aquí hay varios expertos en endometriosis como el doctor Leroy, pero voy a intentar ser un poco breve para que no se duerman en el postprandio. Hablando de la endometriosis. Bueno, para los residentes ya sabemos qué es la endometriosis, que es presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina y que conlleva un patrón patobiológico multisistémico caracterizado por dolor pélvico, dismenorrea, dispareunia, disuria, disquexia,
pero el tema que a mí me interesa obviamente es la infertilidad. Esta condición de la endometriosis sabemos que lleva una repercusión física, mental, sexual, laboral, social, etcétera, y que 5 a 50% de las pacientes con endometriosis pueden desarrollar infertilidad. Ahora, es importante que sepamos que las pacientes nos van a llegar a nosotros en la edad adulta. Sin embargo, no es mala idea empezar a hacer como una pesquisa en aquellas pacientes que tengan datos de endometriosis desde etapas tempranas de sus ciclos reproductivos. Sabemos que la endometriosis va a tener un desarrollo muy temprano por una susceptibilidad genética, pero que el inicio de los síntomas va a empezar cuando la paciente empiece a menstruar, ya sea en la menarca, y que poco a poco los síntomas se van a ir presentando en la edad adulta y vamos a tener el efecto acumulado de esta condición en etapas más avanzadas de su desarrollo. Ahora, presentación clínica, bueno, ya seguramente todos los residentes les ha tocado entrar con nosotros y vemos las lesiones peritoneales superficiales, el endometrioma, los nódulos endometriósicos o bien la endometriosis profunda. Y todo esto es lo que va a tener una repercusión en la fertilidad. En cuanto a los endometriomas, sabemos que es un depósito endometriósico dentro del ovario con invaginación progresiva y esto hace un pseudoquiste que invierte el tejido ovárico y va a tener toda la repercusión a nivel de la función del ovario en la paciente. Ahora, las clasificaciones de la endometriosis pues son muchas. Y sabemos que desde 1997 en la ASRM hicieron esta clasificación por puntajes laparoscópicos y lo dividen en 4 estadios, teniendo el estadio severo con más de 40 en el puntaje. Esta clasificación se ha vuelto a hacer y se ha actualizado y se presenta en muchas publicaciones en diferentes puntajes, pero sigue siendo válida la de ASRM. Ahora, ¿qué es la pregunta que a mí me compete o que quiero transmitirles el día de hoy en esta comida? Cuando tengo una paciente con endometriosis, ¿todas las voy a mandar a FIB? ¿Sí o no? Y si debo de hacer un FIB o un ICSI. ¿Qué es lo que se sabe de la endometriosis y la infertilidad? Bueno, evidentemente tienen una ovulación alterada por presencia de endometriomas e involucro de líquido folicular. Daños de disfunción tubárica con estenosis y síndrome adherencial, o sea, el ambiente de endometriosis solamente es dentro del ovario en sí, de los ovocitos, pero además la disfunción tubaria y el ambiente proinflamatorio peritoneal que está mediado por la presencia de todo esto, interleucinas, citocinas, células natural killers, que conducen a apoptosis acelerada, es lo que hace una foliculogénesis, implantación y desarrollo embrionario alterados. O sea, no nada más es evidentemente la cuestión fisiológica de la ovulación, sino el microambiente ovocitario, la que nos hace preguntarnos, ¿todas las voy a pasar a FIB? ¿Sí o no? ¿Y en cuánto tiempo? Para responder esa pregunta, si todas las paso a la laparoscopía o a FIB, que es la típica pregunta que nos hacemos todos, ¿a quién voy a operar y a quién voy a pasar a FIB? Bueno, en este estudio, que es un estudio de 330 pacientes que analizaron de manera retrospectiva y prospectiva, analizaron pacientes durante 10 años con falla recurrente en la implantación. Bueno, los que nos dedicamos a in vitro sabemos que lo peor que nos puede pasar es la falla en la implantación. Después de un tratamiento carísimo, que los pacientes están todos tensos, sale la prueba de embarazo negativa y tú te quieres morir y es un drama, porque obviamente estamos hablando de tratamientos muy caros. Entonces, en esas pacientes que tienen falla en la implantación, siempre nos preguntamos, ¿qué sigue? Y la paciente va a preguntar, ¿quiero otro ciclo? ¿No quiero otro ciclo? ¿Qué le voy a hacer? Bueno, pues aquí hicieron 3 grupos. Pacientes que no trataron, que trataron antes del in vitro y que trataron después de que tuvieron falla en la implantación y analizaron del primer ciclo al 5º ciclo. Yo no sé a qué paciente hace 5 ciclos. La mayoría de las pacientes no tienen lana para hacer 5 ciclos. Entonces, pues bueno, se ve que esto no es en México. Pero aquí presentaron 5 ciclos de falla en implantación y la verdad mis respetos de que la paciente siga contigo después de 4 in vitros fallidos. Pero bueno, pensemos que hicimos 5 ciclos de in vitro y no se embarazaron. Observen ustedes cómo las pacientes que no trataron de endometriosis, la tasa de embarazo acumulada es del 39 contra 43 y 46% de las pacientes que sí operamos. Entonces, la pregunta es, ¿la opero antes o la opero después del in vitro? Ojo, son pacientes con falla en la implantación. O sea, hicimos un in vitro, no se embarazaron. A estas las operaron antes del in vitro early treatment, antes del in vitro no las operaron y aquí tuvieron falla en la implantación y después las operaron.
Entonces esa es la pregunta, o sea, ¿la paso primero in vitro o primero la opero? Entonces, ¿qué concluyen los autores? Que la endometriosis tiene un efecto negativo en los resultados de FIV e ICSI, que el tratamiento de la endometriosis puede aumentar la tasa de embarazos logrados y de recién nacidos vivos, y el tratamiento médico quirúrgico tiene especial indicación en pacientes con fallo recurrente de la implantación. Entonces, yo en lo personal creo que si no es una endometriosis que se esté tan evidente, a lo mejor sí puedo empezar con un in vitro o dos, y si tengo ya el diagnóstico de falla recurrente en la implantación, no es una mala idea intentar operarlas para ver qué es lo que está pasando de acuerdo a ese estudio. Ahora, aquí vamos a ver otro metaanálisis de los hallazgos del endometrioma, que esa es otra de las preguntas. Como que el endometrioma no nos lo cuestionamos tanto. O sea, si la paciente tiene un endometrioma grandote, sabemos que va a ir directamente a cirugía. Pero, ¿qué pasa en las pacientes que tienen endometriomas de tamaño pequeño? ¿Se operan o no se operan antes de un FIV? Bueno, la revisión de este metaanálisis son pacientes con infertilidad, con endometrioma, y analizaron 33 estudios evaluando la tasa de embarazo, la tasa de recién nacido vivo, con endometriomas de menos de 4 centímetros, y observen ustedes los resultados. Vemos aquí en recién nacido vivo estos estudios y en la tasa de embarazo, y observen por favor cómo los resultados son lo mismo si lo opero o no lo opero. Entonces, los resultados son similares entre mujeres con endometrioma y FIV que sin endometrioma. La tasa de cancelación sí es mayor en las mujeres con endometrioma, entonces no sé si esto quedaría como un mal resultado. Y entonces sugieren valorar el riesgo de la reserva ovárica disminuida cuando tengo un endometrioma, o si prefiero resecarlo sabiendo que con esto voy a quitar reserva ovárica, ¿no? Entonces, como ven, siguen las interrogantes, no hemos podido responder nada. ¿Qué es lo que sucede en estas pacientes con endometrioma? Bueno, obviamente la endometriosis intrínseca en el ovario va a hacer una producción ovárica de esteroides disminuida, con una competencia ovocitaria disminuida, y por lo tanto disminuye la reserva ovárica. Este es el mecanismo de lesión o de detrimento de la fertilidad en las pacientes con endometriosis. Tienen implantes superficiales o endometriomas con una inflamación local aumentada, tienen aumento de fibrosis con disminución de la reserva ovárica, disminución de los folículos en crecimiento, disminución de la producción hormonal, y por lo tanto tienen todo el líquido folicular con efecto proinflamatorio y citocinas. Se sabe que tienen mecanismos lesivos en fertilidad por inflamación local y fibrosis, disminución de la reserva, ambiente inflamatorio intrafolicular, y esto hace que tengan disminución en la producción de esteroides sexuales. Pueden responder bien a la estimulación ovárica, pero de todos modos son óvulos que a veces son de mala calidad, o que el embrión no llega a blasto por una condición intrínseca del ovocito alterado con efecto proinflamatorio de la endometriosis. El tratamiento médico quirúrgico temprano mejora la función ovárica, pero para variar se requieren más estudios para evaluar su eficacia. Ahora, este es otro estudio que es una revisión, ya es un poco viejita, pero también analiza todos los mecanismos por los cuales la endometriosis va a producir infertilidad. Lo primero que habíamos mencionado es la obstrucción mecánica por una enfermedad adherencial, y los segundos son procesos inflamatorios locales o sistémicos con líquido peritoneal rico en citocinas. Lo mismo, tienen un perfil hormonal alterado y polimorfismos genéticos. El mecanismo intrínseco de la endometriosis con la infertilidad es una sobreproducción de radicales libres de oxígeno en el líquido peritoneal, aumento de macrófagos con actividad anormal, tienen una expresión reducida y activación de metaloproteinasas nueva, con todos estos factores, que hay una infraexpresión del receptor CD36, disminución en la calidad de folículos preovulatorios, estrógenos y progesterona y andrógenos disminuidos, y la inhibina aumentada. Esto se asocia además a todos los síntomas de la pobre paciente con endometriosis, que encima de todo tiene dolor. O sea, no nada más tiene dolor, sino que el tema de la infertilidad en la endometriosis es sumamente complejo, porque obviamente, como les menciono, aunque la pase in vitro, el ovocito no tiene tan buena calidad como en una paciente sin endometriosis. Y bueno, el índice de fertilidad por endometriosis, yo creo que todos lo conocemos, es una escala excelente que nos va a ayudar a decidir si espero o la paso in vitro. En cuanto al artículo, va a predecir la tasa de embarazos en pacientes con endometriosis
con reproducción asistida de baja complejidad. Este índice de fertilidad con endometriosis está validado en un modelo de 222 pacientes que iniciaron 579 pacientes y nos va a ayudar a ver en dónde estoy parado con esta paciente. O sea, ya decidí que opero a la paciente o a lo mejor no la operé yo, lo operó alguien más, pero que nos pueda dar la información de qué, en dónde estoy parada del índice de fertilidad para ver qué decisión tomo reproductiva y no hacerla perder el tiempo. ¿Cuál es el índice? Está dividido en dos partes. Una parte es los factores de la historia clínica y la otra parte son los hallazgos laparoscópicos. Entonces, a menor índice de fertilidad, tengo menor probabilidad de embarazo. Por lo tanto, me voy a ir a la historia clínica. Si tengo una paciente de menor de 35 años, tengo 2 puntos, entre 36 y 39 un punto y mayor de 40, 0 puntos. Los años de infertilidad y embarazos previos, esto en cuanto a la historia clínica, y luego voy a poner los hallazgos laparoscópicos, que aquí los voy a ir checando, del lado derecho, lado izquierdo, la trompa, la fibra y el ovario, y lo voy a documentar de este lado acá. Voy a sumar el índice de la historia clínica más el índice de la laparoscopía y me va a dar el índice de fertilidad por endometriosis y con esto voy a poder ver dónde estoy parada. Este es el porcentaje de embarazo que yo espero de acuerdo al índice a lo largo de los meses. Obviamente, entre mi paciente es, como vimos aquí, si yo tengo una mujer de 40 años que lleva más de 3 años de infertilidad, ahí tengo 0, no tiene embarazos previos, tengo 0, y encima de todo tengo hallazgos laparoscópicos con endometriosis, voy a tener un índice de EFI de 0 a 3, pues mi posibilidad de lograr un embarazo espontáneo a 36 meses es muy bajo. Entonces, si yo estoy parada aquí, pues evidentemente le voy a decir a la paciente que se haga un in vitro. Ya no pierdo el tiempo buscando con coito programado, sino me voy directo a un in vitro. Si tengo un EFI alto, puedo esperar una tasa de embarazo buena en el primer año, en el segundo y así sucesivamente. Entonces, esto me va a servir para el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de endometriosis y si tengo que pasarla o no a in vitro. Esto predice la tasa de embarazo logrado posterior al tratamiento y reduce pérdida de tiempo en pacientes con mal pronóstico que no se benefician con tratamiento quirúrgico. Muchas veces también nos han llegado pacientes que ya han sido operadas varias veces y entonces cada vez tienen menos reserva y encima de todo, pues la edad no les va ayudando. Entonces, este tipo de pacientes son las que hay que pasar directamente a in vitro. Ahora, chicos residentes, esta guía es maravilla del 2022 de R, de todo lo que quiso usted saber sobre endometriosis. Entonces, aquí viene todas las guías y me enfoco un poquito a la parte de infertilidad, que es lo que estoy revisando en esta charla. Y bueno, ¿qué va a decir de eso de endometriosis? Las pacientes que quieren bebé, no que consultan por dolor. Bueno, no se debe de prescribir tratamiento con supresión ovárica y se recomienda terapia hormonal si la operé y todavía no quiere embarazo. Nunca indicar letrozol a menos de que sea para estimulación ovárica controlada. Y aquí dice que la laparoscopía en endometriosis grado 1 o 2 o endometrioma sí se puede recomendar. Si la paciente tiene endometriosis profunda o se sospecha endometriosis profunda por los síntomas, se puede ofrecer la laparoscopía en caso de que la paciente quiera embarazo a corto plazo. ¿Qué es lo que voy a tomar en cuenta? Nuevamente, lo que les acabo de explicar del EFI. Si yo tengo un índice de fertilidad por endometriosis que es bajo, voy a ver la edad, si es la primera cirugía o no, los factores de riesgo que tiene, la hormona antimuleriana, el índice de fertilidad y decido si la opero o no la opero. Eso en cuanto al manejo quirúrgico. Ahora, bueno, esto es lo que acabo de mencionar con el grado de recomendación y una pregunta que a todos nos compete en esas pacientes, ¿cuándo voy a operar el endometrioma o no? Siempre hemos tomado en consideración los 4 centímetros, endometrioma menor de 4 o endometrioma mayor o menor de 4, pero ¿qué creen? Que en esta última guía no encuentran estudios que indiquen qué tamaño va a tener el endometrioma si se opera o no se opera. Es decir, no encuentran estudios clínicos aleatorizados que comparen los hallazgos de la cirugía de endometrioma contra el tratamiento expectante. No sé, yo creo que en lo personal, no sé los demás que operan endometriosis, el endometrioma arriba de 4 generalmente pienso que sí nos puede ayudar a mejorar las condiciones antes de un in vitro. Y si es menor de 4 y la paciente es muy sintomática o es grande de edad, obviamente lo ideal es pasarla primero a in vitro.
Por eso les digo que el índice de fertilidad es bastante útil. Ahora, ¿en quiénes les puedo dar inseminación artificial? Las pacientes con infertilidad, estadio 1 y 2 con endometriosis, pueden mejorar, o sea, pueden embarazarse más rápido si hacemos una inseminación intrauterina que si las dejo solamente a coito. Y aunque yo tengo pacientes, o si yo tuviera pacientes con endometriosis grado 3 o 4, puedo utilizar también inseminación intrauterina después de haberlas operado para evitar y acortar los tiempos del embarazo. Esto en cuanto a la inseminación. ¿Quién le voy a hacer FIV? Evidentemente, perdón que me regrese y que insista tanto, pero obviamente tiene que ver la edad y el factor masculino. Si yo tengo pacientes con edad avanzada o un factor masculino ligeramente alterado, ya no voy a perder el tiempo en la inseminación artificial. Ahora, ¿a quiénes voy a pasar a FIV? Evidentemente, si hay compromiso tubario o factor masculino o un EFI bajo. Y en cuanto a fertilización in vitro en pacientes con endometriosis, hay muchos metaanálisis que comparan antagonista, agonista, corto, menotropinas, recombinantes, y no hay diferencias en el protocolo utilizado. O sea, podemos utilizar cualquier protocolo siguiendo. A nosotros nos gusta pacientes arriba de 35, menotropinas, abajo de 35 recombinantes, pero esto lo voy a utilizar de manera indistinta de acuerdo a cada paciente. En cuanto a tasas de embarazo, no hay diferencias. No produce recurrencias el hecho de hacerle un in vitro. Muchas veces las pacientes preguntan, oye, si me hago un in vitro y me pican el ovario, ¿qué va a pasar con la endometriosis? Pues no tiene nada que ver. Y se recomienda antibiótico profiláctico en la captura. Nosotros, no, bueno, en Procrea no utilizamos antibiótico profiláctico, a menos de que a la hora de puncionar el líquido que sale venga de color de endometriosis. En ese momento sí se puede dar antibiótico profiláctico, pero no a todas las pacientes por default les damos antibiótico. Ahora, la pregunta es, ya que decidí pasar a la paciente in vitro, ¿quién recomiendo FIV o ICSI? ¿Qué se puede hacer? Si le voy a hacer fertilización in vitro o mejor le voy a hacer un ICSI. Bueno, estos autores italianos publicaron en el 2015 las diferencias entre paciente con endometriosis que hago FIV o paciente con endometriosis que hago ICSI, y lo dividieron por grupos y encontraron una mayor tasa de embarazo en las pacientes con FIV, tasa de recién nacido vivo y tasa de embarazo más alta en aquellas pacientes que hago ICSI contra las que hago FIV. Esto tiene un poco que ver con lo de la calidad ovocitaria. Sin embargo, si yo voy a decidir entre FIV o ICSI, yo también voy a evaluar el factor masculino. Si el factor masculino es muy alterado, pues obviamente voy a preferir hacer un ICSI. Los mismos autores, unos años después, insisten en publicar esta misma duda. ¿Hay beneficio de ICSI contra FIV? Y entonces ellos concluyen que en la endometriosis, como está afectada la fertilización, sugiere que las pacientes se van a beneficiar si ya que las pasé a FIV les hago mejor ICSI de una vez. Ahora, cuando yo estuve trabajando en el instituto, obviamente hicimos la misma pregunta, ¿no? Si la endometriosis tenía un efecto deleterio en las pacientes con FIV. Este estudio que hice es extremadamente viejito. Era cuando estábamos por allá, Luis. Y obviamente, tiene resultados similares. A muchos años de distancia vemos exactamente lo mismo. Las pacientes con infertilidad primaria o secundaria con grado 3 o 4 evaluado por la laparoscopía o laparotomía, y lo comparamos con pacientes sin endometriosis. Y aquí utilizábamos en ese entonces dosis altísimas de gonadotropinas y hacemos step up, y todo era con antagonista y el disparo con Ovidrel, y hacíamos un protocolo de transfer en fresco, cosa que evidentemente ya nadie lo hace, pero transferíamos en fresco a las 72 horas, y obviamente encontramos que de 229 ciclos analizados, muchos se cancelaban por endometriosis, y encontrábamos que con endometriosis severa teníamos, y sin endometriosis, teníamos estos resultados. Bueno, la diferencia entre los grupos era prácticamente la misma, excepto en cuanto a resección de endometrioma, que las pacientes con endometriosis sí habían sido operadas y las sin endometriosis no habían tenido esta condición. Y los resultados son muy claros. Las pacientes que tenían endometriosis tienen menos folículos maduros, el estradiol es mucho más bajo que sin endometriosis y los ciclos cancelados son mucho más. Y en cuanto a tasas de embarazo, las tasas de embarazo son iguales, con misma tasa de implantación y de aborto. Sin embargo, recuerden que las pacientes con endometriosis teníamos mucho más canceladas que sin endometriosis, y por lo tanto realmente eran pacientes que pues no se embarazaron.
deficiencias, evidentemente que el estudio pues es chiquito, es, en fin, ¿no? Retrospectivo, pero la pregunta que nos hicimos en aquel entonces era si al tener endometriosis se disminuía la respuesta y la respuesta ovárica, y la conclusión fue que sí. La mayor tasa de cancelación, por lo tanto, tengo menos embarazos. Sin embargo, los estudios que hemos revisado anteriormente son todavía, son iguales las respuestas a este estudio de hace 1000 años. O sea, esto no ha cambiado. La endometriosis tiene un franco efecto deleterio a nivel de la calidad ovocitaria y por lo tanto es importante tomarlo en consideración en aquellas pacientes que quieren embarazarse. La conclusión de mi pequeño estudio es que afecta los resultados de FIB-ICSI en algunas variables y que obviamente tiene una afectación a nivel de la fertilidad. Conclusiones de la charla en general es que la endometriosis es una condición que tiene un menor éxito reproductivo en todos los aspectos. Hay que individualizar la edad y el tiempo de infertilidad y evaluar si requiere cirugía o no requiere cirugía y qué técnica de reproducción asistida voy a utilizar. Y lo más importante que quiero transmitir el día de hoy es que no perdamos el tiempo con la paciente. Aquí la pregunta que muchas veces hay en todos los congresos son dos las que yo veo. La primera es ¿a quién opero primero? Y la segunda, o sea, ¿a quién opero y a quién paso directamente a FIB? Que esa es la pregunta en general que siempre nos hacemos. Y aquí yo creo que tiene que ver los síntomas y la edad. O sea, si la paciente viene por infertilidad, pero además tiene síntomas, a lo mejor sí conviene operarla primero. Si la paciente no tiene síntomas y viene solo por infertilidad, en este caso sí podría beneficiarse de primero un in vitro con el endometrioma abajo de 4. Y si voy a hacer un in vitro, se sugiere evidentemente, como ya lo revisamos, y proponerle la técnica de ICSI y no hacerla perder tiempo. A lo mejor la paciente de inicio no le va a gustar la idea de decirle que nos vamos directo a un in vitro, pero haciendo todo el recuento de los artículos, sí es una buena idea si la paciente tiene datos de endometriosis, no hacerla perder el tiempo. Incluso una inseminación, aunque sea muy sencilla, o sea, con clomifeno, con letrozol, pero tratar de disminuir su tiempo del embarazo. Ahora como que se habla mucho de eso, ¿no? El tiempo para lograr un embarazo se va a cortar cuando yo intento hacer algo un poco más invasivo que solamente dejarla coito. Y evidentemente esto de no perder tiempo, pues va de la mano de a qué edad viene a consultar, ¿no? Porque si yo la voy dejando y sigue teniendo endometriosis, eso no va a parar. Y como quiere bebé, pues no la puedo poner un Mirena y demás, y todo va a ir afectando su fertilidad a la larga. No sé si alguien quiera comentar algo.